Muy buenas, sean todos bienvenidos a un repaso de contenidos de Teoría Social, una cátedra de segundo año de la carrera Psicología de la Facultad de Psicología UNR. Vamos a estar repasando a través de este podcast textos de los autores Pierre Bourdieu y Max Weber. Desde ahora sí que aconsejamos la lectura y la interpretación propia de los textos, ya que lo que van a escuchar a continuación es la interpretación que yo hice de los mismos, así que por lo tanto no agota los contenidos totales de los textos. Así que se aconseja discreción y la propia interpretación de los mismos. El primer texto que vamos a ver va a ser La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber. En este texto, Weber va a plantear algo totalmente distinto a lo que se venía hablando hasta ese momento sobre el origen del espíritu del capitalismo moderno. Según él, se dio gracias a la influencia de dos cosas. Primero, una situación económica favorable y por otro lado, la influencia de la ética protestante. En base a esto va a formular precisamente dos teorías. Una es la de la ética protestante y la otra es la del espíritu del capitalismo. De esta manera se va a oponer totalmente a lo que plantea Marx, ya que Marx plantea que la iglesia es una superestructura de la cual depende la economía. Pero para Weber, el espíritu del capitalismo moderno, el espíritu del capitalismo moderno se dio gracias a la influencia de la ética protestante calvinista. Por lo tanto, las creencias religiosas para Weber son un factor sumamente fundamental para estudiar la transformación económica de la sociedad. Pero ¿por qué justamente se dio en Occidente? Ya que él plantea esto, no plantea que va a plantear el espíritu del capitalismo moderno en Occidente. Va a empezar distinguiendo, para poder responder a esto, entre dos tipos de capitalismo. El capitalismo aventurero antiguo, el cual se basa en la violencia para obtener beneficio, es decir, la guerra, los hurtos, los saqueos. Y por otro lado va a estar lo que es el capitalismo moderno, el cual va a estar fundamentado por lo que es el espíritu de la empresa, de la industria. Entonces, tenemos estos dos tipos de capitalismo. ¿Y por qué, de vuelta, qué tiene que ver la ética protestante en esto? Lo que tiene que ver es que precisamente el capitalismo inició en países que eran protestantes, tales como Inglaterra o los Países Bajos. Por lo tanto, Weber va a iniciar de esta manera su teoría de la ética protestante. Como protestantismo puede haber dos corrientes, está el luteranismo alemán y el calvinismo o puritantismo suizo, que es en el que se va a centrar más específicamente. El calvinismo se caracteriza por tres factores esenciales. Primero, la libre interpretación de los textos sagrados, es decir, de la Biblia. Como segundo factor, la eliminación de la confesión como medio para eliminar los pecados. Y por último, lo que se denomina la doctrina de la predestinación. Es decir, que los que eran protestantes calvinistas creían en la predestinación, creían que Dios ya había predicho qué es lo que iba a ocurrir con ellos. O sea, los que se iban a salvar ya estaban destinados a salvarse y los que estaban destinados a la perdición estaban destinados a eso. Pero de todas maneras no hay forma de saber qué es lo que va a ocurrir con nosotros. Nosotros no podemos saber si vamos a ser salvados o no. Por lo tanto, lo que se debe hacer es vivir una vida totalmente acorde a lo que plantea la religión, es decir, todos estos valores, para así de alguna manera intentar llegar a la salvación. Para intentar llegar a la salvación, lo que uno tiene que hacer es, digamos, buscar aquellos símbolos que te puedan permitir acercarte más a ser salvado. Y estos símbolos son destacarte en tu profesión, es decir, en tu trabajo, en tu labor, ser destacado, ser reconocido. Y por otra parte, triunfar en el mundo financiero, es decir, generar mucho capital. Entonces, podemos notar acá un par de cosas. Como la confesión se eliminó en el protestantismo, no existe la confesión, a diferencia del catolicismo, uno, digamos, prácticamente no tiene cómo redimirse, no tiene cómo redimir los pecados. Pero la única manera de poder, digamos, intentar redimir los pecados es a través del trabajo, precisamente, ya que el trabajo era el valor ético y moral más importante según esta ética protestante. Todo el mundo trabajaba, inclusive hasta los ricos. Tenías que dedicar tu vida exclusivamente al trabajo. Pero de todas maneras, lo que es el afán de lucro y la acumulación de la riqueza estaba totalmente prohibido, siempre y cuando no sean para beneficio propio. O sea, vos podías trabajar, digamos, trabajar de más
y ser productivo, pero solamente para eso, para ser productivo y para el hecho de decir trabajo más, para así devolverle a Dios parte de lo que me está dando. Pero no podías trabajar de más para generar y ser rico vos y utilizarlo para tus placeres, el ocio o el goce desmedido. Eso estaba totalmente mal visto. Todo tu tiempo y todas tus energías tenían que ser dedicados al trabajo. Vos no podías tener goce ni placer. Vos tenías que comer solamente lo necesario como para nutrirte y seguir trabajando, dormir lo necesario para poder seguir trabajando, etc. El goce desmedido estaba totalmente mal visto y era un símbolo de la perdición. Por lo tanto, todos tenían que tener un modo de vida austero. Es decir, vivir solamente para trabajar, para de esa manera poder, cuando llegue la hora, ir al mundo de Dios y ser salvados. ¿Cuáles son las consecuencias de este estilo de vida? Se eliminaría lo que es la idea de un trabajo inestable. O sea, si uno vive trabajando y vive conservando y cuidando su puesto de trabajo, la inestabilidad laboral desaparece. Y por lo tanto, eso es algo beneficioso para los que están bajo esta lógica, ya que la inestabilidad te conduce al ocio, te conduce a la libertad de no trabajar. Por lo tanto, al estar bajo esta ética, todo eso desaparece. Y lo que desaparece también es la lucha contra el lucro racional. Es más, se empieza a fomentar la lucha contra el lucro irracional. Es decir, el lucro racional sería trabajar para ser productivo uno mismo, sin, digamos, aprovecharse de las ganancias, y el lucro irracional sería al revés, aprovecharse de las ganancias que uno genera cuando trabaja de más. Eso es lo que Weber más o menos plantea con la ética protestante. Ahora vamos a ver qué es lo que dice al respecto del espíritu del capitalismo. En el espíritu del capitalismo, Weber va a retomar a Benjamin Franklin y va, digamos, a través de sus escritos, va a destacar 3 puntos básicos que Franklin menciona, ¿no? Uno de ellos es que la moral sirve siempre y cuando te genere una ganancia útil. De la misma manera que la puntualidad, la moderación y la honestidad. Es decir, que esos valores se tienen que aplicar siempre y cuando te generen un beneficio propio. Después, una frase de Franklin que dice: solo basta con la apariencia de la virtud cuando se consigue el mismo efecto que con la virtud misma. O sea, solamente basta con aparentar saber algo si te da los mismos resultados que si lo supieras. Y por otro lado, el principio máximo de esta ética capitalista es la ganancia incesante de dinero, tratar de acumular todo el dinero que se pueda. Weber va a plantear que las ideas de Franklin se relacionan muy estrechamente con las ideas protestantes que mencionamos anteriormente. Y esto se debe a que, bueno, la educación que ha recibido Franklin ha sido protestante. Su padre era protestante y, es más, cita una frase de su padre que era protestante y calvinista, la cual la frase decía que si un hombre se esfuerza mucho en su trabajo, algo así decía, debería estar antes que los dioses. Lo que Weber interpretaría que ese esfuerzo puesto en tu profesión, en tu trabajo, es el principio y el fin de la moral, ya que esta idea de un deber profesional, siendo uno de los principios uno de los principios principales, para la redundancia, en esta ética capitalista, se debe, digamos, o sea, llegar a ese punto, a ese razonamiento, se debe gracias a que se tuvo una educación puramente religiosa. O sea, pensar de esa manera es producto de tener una educación religiosa. Los pensamientos de Franklin son totalmente, digamos, influenciados por esta lógica protestante. Si uno compara lo que decía la ética protestante con lo que dice Franklin, es más o menos lo mismo. O sea, es vivir por y para el trabajo. De esta manera va a decir entonces Weber que la ética protestante sirvió para la creación de nuevos capitales y también para algo muy importante, que es la formación de la conducta burguesa racional. De todas maneras, estos ideales del protestantismo ascético fracasaron al no poder resistir las tentaciones de la riqueza. O sea, todo esto que estaban aguantando no pudieron resistirlo, ya que la ganancia, digamos, de dinero masiva, no pudieron, digamos, reprimir eso, sino que se rindieron ante sus pecados, ante sus placeres reprimidos, y bueno, eso terminó fracasando. Pero de todas maneras eso dejó una huella muy grande,
ya que Weber va a decir que gracias a todo eso, gracias a la ética protestante, se creó algo fundamental para entender el espíritu del capitalismo moderno, que es la racionalización de la conducta económica sobre la base de la idea de profesión. Es decir, que lo que se creó en base a todo esto es el hecho de perfeccionarse uno mismo en su profesión para así obtener resultados y así generar ganancias masivas, lo que es precisamente espíritu del capitalismo moderno en Occidente. Por lo tanto, Weber va a concluir diciendo que el espíritu del capitalismo moderno es un retoño de la ética protestante calvinista. Bueno, el segundo texto que vamos a ver es Economía y Sociedad de Weber. Este texto es un poco confuso y genera un poco de confusión en quienes lo leen por primera vez, y es también debido a que es un texto póstumo, ya que, Weber murió en el año 1920 y este texto es de 1921. Y son básicamente varios conceptos sueltos que parecerían no anudarse, pero que en cierta manera se terminan anudando. Así que, bueno, este texto Weber va a empezar hablando sobre la sociología. La sociología va a decir que es la ciencia que pretende entender, interpretándola, lo que es la acción social, ¿sí? La sociología es la ciencia que va a intentar interpretar y entender lo que es la acción social, para así poder entenderla desde su causalidad, es decir, de cómo se genera, y ver los efectos que la misma produce. Para eso, para entender lo que es la acción social, hay que entender qué es una acción en general. Una acción es una conducta a la cual se le haya ligado un sentido subjetivo. Por lo tanto, una acción social es una conducta, digamos. Es una conducta el cual su sentido mentado está referido a la conducta de otros, orientándose por esta en su desarrollo. Es decir, la acción social es la conducta de otros, por su sentido mentado, que es lo que ahora voy a decir. Por un lado, esta acción social, digamos, esta conducta de acción social tiene elementos, y estos elementos pueden ser la conducta como un hecho observable y externo, y por otro lado como un hecho no observable y digamos que puede prestarse como un objeto de interpretación. Bien, esto es entonces lo que es acción y acción social. La acción es una conducta y a la cual se le encuentra ligado un sentido subjetivo, y la acción social es la conducta de los demás, digamos, a la cual se le haya un sentido mentado para poder, digamos, comprender el desarrollo de la misma. Ahora, cada acción social tiene que tener un sentido. Para Weber hay dos nociones de sentidos. Una es el sentido mentado y otra es el sentido subjetivo. El sentido mentado está vinculado con lo que se denomina como un sentido existente de un hecho, es decir, que está basado en un hecho, el fundamento para que tenga sentido es que está, digamos, fundamentado en un hecho históricamente dado o como promedio aproximado. Entonces está, digamos, basado en algo real, en hechos reales. Un sentido, la cosa tiene sentido porque existe, porque es algo ya dado. Es algo que es objetivamente justo. Y por otro lado, lo que es el sentido subjetivo se vincula con lo que sería un hecho posible. ¿Sí? Algo que se basa en suposiciones, algo en lo que es verdadero metafísicamente fundado. Eso es lo que tiene que ver con los sentidos. Por lo tanto, se tiene que tener muy en cuenta esto. Una acción social va a tener un sentido mentado o va a tener un sentido subjetivo. Entonces, toda disciplina, toda interpretación, ya que esto sirve para hacer interpretaciones, tiene, digamos, que presentar evidencias, ¿sí? Para demostrar su validez, demostrar su punto, qué es lo que se quiere decir. Acuérdense que todo esto Weber lo está planteando desde el punto de la sociología, o sea que para la sociología, si uno quiere explicar una acción social, tiene que tener un sentido esa acción social y presentar evidencias. Estas evidencias pueden ser racionales, es decir, se encuentra fácilmente la conexión con el sentido que posee, digamos, esta evidencia, y por otro lado es una evidencia endopática, que es cuando se revive la conexión de sentimientos que se vivió en la acción afectiva.
Esta, digamos, se relaciona más que nada con lo que es el sentido subjetivo, con lo que se interpreta. En cambio, la racional, digamos, se explica, o sea, está más explícito todo lo que es la conexión con el sentido mentado, que es como lo decíamos en la definición de acción social, que es una acción donde el sentido mentado por el sujeto está referido a la conducta de otros. Entonces, dijimos, acción social se vincula con un sentido y presentan evidencias. Y acá nos lleva al segundo punto, a otro concepto, que es el concepto de lo que es la comprensión. Para que una acción social tenga comprensión tiene que tener un sentido. Por eso es que es tan importante esto que venía remarcando, de que toda acción social tiene que tener ligado un sentido para su comprensión, ya que la comprensión puede ser de dos maneras. Puede ser una comprensión actual, en la cual su sentido mentado se encuentra de manera clara, o sea, se entiende de manera clara. Y por otro lado, la comprensión explicativa, se dejan en claro los motivos por los cuales se quiere explicar esa acción social. Los motivos serían básicamente los fundamentos de la conducta que se está explicando, ¿sí? Lo que es una comprensión actual, como mencioné anteriormente, su sentido aumentado, es decir, lo que ya está, el hecho, digamos, que ya existió, se encuentra, digamos, explicado de manera más explícita, mientras que en la comprensión explicativa se explican los motivos de la conducta que se quiere explicar, o sea que se está suponiendo, no se está, digamos, comentando en base a un hecho, algo que ya ocurrió, a diferencia de la comprensión actual. Entonces, para ponernos un poco más en contexto y por las dudas si alguno se perdió entre tantos conceptos que acabo de mencionar. Weber empezaba planteando sobre la sociología que se encarga de estudiar la acción social. A cada acción social, para querer explicarse, se le tiene que tener ligada un sentido para así poder presentar evidencias y así poder ser comprensiva. Es decir, que todo esto va a estar hablando de la sociología comprensiva. Por lo tanto, esto es lo que nos va a llevar al siguiente punto, es cuál es el método que va a crear, digamos, el método científico que va a crear Weber con su sociología. El método que va a crear va a ser la construcción de tipos ideales, o sea, la construcción de tipos. Lo que se va a hacer, digamos, es investigar y exponer todas las conexiones de sentido irracionales, afectivas y de comportamiento que influyen en una acción social. De la misma manera que también se va a investigar todas aquellas cosas que desvían lo que es la formación de una acción social en concreto. Es entonces gracias a esta metodología que podemos decir que esta sociología explicativa es racional, ya que la sociología lo que va a hacer crear conceptos tipo, es decir, conceptos teóricos con un sentido mentado ligado a ellos. Bien, ahora vamos a hablar de un poco más de lleno en lo que es la acción social y los tipos de acciones sociales. En primera instancia, si recordamos, la acción social se orienta por las acciones de otros, ¿sí? Las cuales pueden ser en pasado, presente o ser esperadas como futuro. No toda clase de acción es social. Una acción es social siempre y cuando esté orientada por las acciones de otro. Es decir, cuando intervenga, digamos, la actividad de terceros. Pero no toda clase de contacto entre los hombres tiene un carácter social, sino solo una acción con sentido propio dirigida a la acción de otros. La acción social puede ser, digamos, de cuatro maneras. Puede ser racional con arreglos afines, es decir, que está determinada por las expectativas en el comportamiento tanto de objetos o de hombres en el mundo exterior y utilizar estas expectativas como condiciones o medios para logros de fines propios racionalmente perseguidos. Por otro lado, puede ser racional pero con arreglo de valores, es decir, que va a estar determinada por la conciencia, por la creencia consciente en el valor, tanto puede ser ético, estético, religioso, de cualquier forma, o sea, un valor propio y absoluto de una determinada conducta, sin que ésta tenga relación alguna con el resultado, o sea, puramente en méritos de ese valor. ¿Sí? Por otro lado, también una acción social puede ser afectiva, es decir, que puede ser especialmente emotiva, determinada por afectos y estados sentimentales. Y por último, puede ser tradicional, es decir, determinada por una costumbre arraigada.
Ahora que comprendimos esto, vamos a analizar un poco el concepto que Weber va a proponer sobre relación social. La relación social debe entenderse como una conducta plural, porque consiste pues en la probabilidad de que se actuará socialmente en una forma con sentido, ¿sí? Es decir, actuar sería actuar socialmente en una forma con un sentido, siendo indiferente por ahora aquello que en la probabilidad descansa. ¿Sí? Es eso, actuar socialmente en una forma con sentido. Ahora vamos a hablar de los distintos tipos o las distintas cuestiones que propone respecto a lo que es una relación social. Por ejemplo, va a decir que una relación social puede ser de lucha, es decir, cuando la acción se orienta por el propósito de imponer la propia voluntad contra la resistencia de la u otras pastes. Es decir, que una relación de lucha puede ser de dos maneras: pacífica, es decir, una competencia sin violencia ni nada, y otra cosa puede ser selectiva o de selección, que es la lucha por existencia, que sin estar intencionalmente dirigida contra otros, tiene lugar tanto en individuos como entre los tipos de individuos. Acuérdense que siempre estamos trabajando de tipos. También va a hablar de lo que es una comunidad. Una comunidad es una relación social en donde los participantes intentan construir un todo. Después va a hablar de lo que es la sociedad, que bueno, es una relación social también en la cual se busca la unión de intereses con igual motivación. Y después va a hablar de tres conceptos, del cuales en uno me voy a detener un poquito más. Va a hablar de lo que es el poder, que significa la probabilidad de imponer tu voluntad propia dentro de una relación social. La dominación es otro concepto que va a hablar, tiene que ver con encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos, y la disciplina es básicamente estar sumiso bajo a esta dominancia, digamos, y ser lo que se dice una persona pronta, simple y automática. De estos últimos tres conceptos, que es poder, dominación y disciplina, me voy a detener un poquito en lo que es los tipos de dominación según Weber. La dominación es, digamos, como dije, la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos. Pero no toda especie de probabilidad, no toda, digamos, mandato es una probabilidad de tener poder o influjo sobre los hombres, sino que ya con un determinado mínimo de voluntad de obediencia es esencial para que se establezca una relación pequeña también de autoridad. Es decir, que uno, al reconocer, digamos, que es de alguna manera dominado por otra persona, es reconocer que esa persona tiene autoridad sobre uno. Pero no toda dominación, digamos, se sirve del medio económico y tampoco, digamos, tiene fines económicos. Pero lo que sí tiene, digamos, toda dominación sobre lo que es una pluralidad de hombres, lo que sí tiene es un cuadro administrativo que puede estar ligado a la obediencia de un señor, digamos, de aquel que dirige, por la costumbre, de un modo puramente afectivo o por intereses materiales o motivos ideales. Es decir, que hay distintas maneras de reconocer cuando alguien ejerce dominancia sobre mí. Pero eso ya lo vamos a ver. La naturaleza de estos motivos, el por cual uno, digamos, le otorga a esa persona el lugar del dominante, determina en gran medida cuál va a ser el tipo de dominación. Pueden ser motivos puramente materiales y racionales con arreglos afines, como un vínculo entre el imperante y su cuadro, ya que esto implicaría una relación relativamente frágil. Pero por regla general se le añaden otros motivos afectivos, o racionales con algún arreglo de valor. En lo cotidiano domina la costumbre y con ellas intereses materiales utilitarios. Pero la costumbre y la situación de intereses, no menos que los motivos puramente afectivos y de valor, no pueden representar fundamentos en que la dominación confía. Normalmente se le añade otro factor, que es la creencia en la legitimidad. Según esta clase de legitimidad pretendida, es fundamentalmente diferente el tipo de la obediencia, como el del cuadro administrativo, destinado a garantizarla, como el carácter que toma ejercicio de la dominación y también sus efectos. A ver, todo esto que acabo de decir, básicamente lo que dice Weber acá es que hay tres tipos de dominación. Sí, que ahora los vamos a especificar más, pero acá como que te lo está anticipando. Una es la dominación racional, la dominación tradicional y la dominación carismática.
Y también está lo que es la autoridad legal, la autoridad tradicional y la autoridad carismática también, porque o sea, con cada tipo de dominación hay una autoridad distinta. Es decir, dominación racional y dominación legal es más o menos lo mismo. Y estas dominaciones se tienen, digamos, están ligadas de cierta manera a lo que es una legitimidad. ¿Cómo legitimar que alguien tiene una cierta dominancia sobre mí? Y eso es lo que voy a leer ahora, sobre lo que es la legitimidad. La legitimidad de una dominación debe considerarse no solo como una probabilidad, es decir, la de ser, digamos, tratada prácticamente como tal y mantenida en una proporción importante, ni con mucho ocurre que la obediencia, digamos, a una dominación esté orientada primariamente por la creencia en su legitimidad. O sea, la adhesión puede fingirse por individuos y grupos enteros, por razones de oportunidad, practicarse efectivamente por causa de intereses materiales propios o incluso aceptarse como algo irremediable en virtud de debilidades individuales y desvaliamiento. O sea, a ver, lo cual no es decisivo para la clasificación de una dominación, pero digamos, más bien su propia pretensión de legitimidad por su índole la hace válida, ¿sí? O sea, es lo que estábamos diciendo. Es como la manera como uno legitima esa autoridad que se ejerce sobre uno. Eh, y por lo tanto también se liga lo que es la obediencia, que significa que la acción del que obedece transcurre como si el contenido del mandato se hubiera convertido por sí mismo en máxima de su conducta. Y acá es donde vamos a hablar de cuál de los tres tipos, los vamos a definir, los tres tipos de dominación según Weber. En primera instancia, lo que es la dominación legal, uno reconoce quiénes son legalmente aquellas personas que nos dominan, por ejemplo, un presidente o un gobernante. Ella que digamos es racional y es legal. Uno reconoce quién legalmente, bajo determinadas ordenaciones, digamos, puede ejercer la autoridad. En segundo lugar está lo que es la dominación tradicional, que va a descansar en la creencia cotidiana, digamos, en las... A ver, uno reconoce tradicionalmente, perdón que suene repetitiva la primera, pero uno reconoce tradicionalmente quién tiene autoridad en una institución o en un ambiente determinado. Por ejemplo, en una iglesia sabemos que el que tiene la autoridad es el cura. En un salón el que tiene la autoridad es el profesor y o el maestro. Es eso, es reconocer tradicionalmente quién, digamos, quién lleva la autoridad, ¿no? Está más que nada también relacionado con lo que es la legitimidad, ¿sí? Dice acá Weber, descansa en la creencia cotidiana en la santidad de las tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos y en la legitimidad de los señalados por esta tradición para ejercer la autoridad. Ahí se lo digo más textualmente para que si lo van a copiar o algo. Y por último está lo que es la dominación carismática, que es cuando uno elige, digamos, descansa en lo que es la entrega extra cotidiana a la santidad. Es decir, uno elige a quién, digamos, quién quiere que ejerza autoridad, que ejerza dominancia sobre uno. Se basa en base al carisma, o sea, quizás uno escucha cómo alguien habla, cómo alguien dice o cuenta determinadas cuestiones, entonces gracias al carisma de esa persona, gracias a esa cualidad que posee, uno le, digamos, le otorga, uno lo sigue, uno comparte lo que dice y uno, digamos, le otorga esa dominancia a esa persona. En la autoridad legal se obedecen ordenaciones impersonales objetivas legalmente establecidas, ¿sí? Y aquellos digamos, que las ejercen son personas designadas, digamos, gracias a, bueno, que se eligieron, como por ejemplo funcionarios, etc. En el caso de la autoridad tradicional, digamos, se obedece a la persona, digamos, en la cual se tiene un vínculo con algo tradicional. Y en el caso de la autoridad carismática, se obedece a alguien carismáticamente calificado por razones de confianza personal en una relación, digamos. Puede ser, como dije, una erosidad o ejemplaridad dentro del círculo que la fe de su carisma tiene validez. ¿Sí? Eso es más o menos los tres tipos de dominancia que digamos que va a establecer Weber. Ahora lo que vamos a ver es, digamos, un poquito más a fondo lo que es la dominación legal con la administración burocrática.
El tipo más puro de dominación legal es aquel que se ejerce por medio de un cuadro administrativo, va a decir Weber. Por ejemplo, la burocracia política estatal o la burocracia de la empresa privada, digamos. Sus características principales son, en primera instancia, siempre hay un orden jerárquico y solo el dirigente posee el mando, es decir, la autoridad, ya sea por apropiación, por elección o por designio de sus predecesores. Y en segunda instancia, el cuadro administrativo burocrático está integrado por funcionarios, los cuales están sometidos a la jerarquía administrativa. Estos poseen un cargo y sus competencias están determinadas por un contrato o por una selección en base a su calificación, es decir, un título. Los funcionarios tienen un sueldo fijo determinado por el rango jerárquico y tienen una posibilidad de ascenso. Los funcionarios públicos se dividen en dos categorías. En primera instancia están los funcionarios profesionales, quienes tienen un saber técnico especializado, o sea, un título, que también tienen un cargo fijo al que se accede por concurso y tienen que dar cuenta de su saber para ver si son capaces para poder ocuparlo. Y están sujetos a un reglamento en función del cual pueden operar. Incluso pueden desobedecer a la autoridad política si van en contra del reglamento. Esos son los funcionarios profesionales. Y por otro lado están lo que son los funcionarios públicos, en los cuales no se le pide obligatoriamente un saber especializado. Tampoco tienen un cargo fijo e ingresan a partir del voto o por ser nombrados por el gobernante de turno y cumplen un periodo determinado. Y también tienen la capacidad de realizar acciones fuera del reglamento de las leyes. La burocracia antigua era, digamos, algo que se basaba mucho en lo que es la empiria, ya que la componían lo que eran personas cultas y sabias, pero siempre, digamos, a partir de la experiencia. En cambio, en la burocracia moderna son personas especializadas y profesionales, pero la característica principal del cuadro administrativo burocrático moderno es que está basada en la división del trabajo de la administración de la vida colectiva. Weber lo que va a plantear es que, digamos, las dominaciones legales tienen menos libertad, ya que nuestra vida descansa sobre los saberes especializados de otros y no tenemos la libertad para elegir. Por lo tanto, cuanto más aumente el saber especializado y más aumente la burocracia, menos libertad tendremos. Eso es lo que dice Weber en su texto Economía y Sociedad, en el recorte que se ha hecho para este parcial. Son muchos conceptos, muchas cosas, pero de a poco se relacionan, así que vamos a hacer una recapitulación en los puntos más importantes. Weber va a hablar primero de la sociología como ciencia que estudia la acción social. La acción social se la vincula con un sentido, el sentido que presenta evidencias y que tiene que ser comprensible. En base a todo eso, el método que utiliza para su sociología, que pretende estudiar la acción social, es la construcción de tipos para así poder estudiar más a fondo qué es lo que ocurre en la acción social misma. Y después empieza a definir los tres tipos de acciones sociales, que son racional con arreglo de fines y racional con arreglo de valores, así como también la que sería afectiva y la que sería tradicional. Y en base a esos tipos de acciones sociales empieza a definir lo que es un espacio social, y en base a un espacio social empieza a definir lo que es empieza a definir lo que es una relación social. Y en base a la relación social empieza a diferenciar los tipos de relaciones sociales, tales como la lucha, tanto pacífico de selección, la dominancia, la obediencia y uno más que no me acuerdo. Y finalmente se detiene en lo que es la dominancia para explicar su importancia y el por qué se nos delimita la libertad. Eso es todos los contenidos que se van a evaluar según el programa de este año en el parcial de Teoría Social 2018. Ahora vamos a proceder a hablar sobre los contenidos referentes a Pierre Bourdieu. El texto, digamos, englobador referente a Bourdieu es Espacio Social y Poder Simbólico de 1988, pero me parece más valioso que antes de meternos de lleno en el texto, es importante analizar ciertas concepciones sueltas, independientes del texto, para así luego poder entender el texto en su totalidad. Entonces, vamos a hacer un pequeño contexto. Bourdieu va a realizar sus estudios en los años 50 en un ámbito académico dominado por el existencialismo, pero en los años 60, o sea 10 años más tarde, se desarrollaría el estructuralismo. Por lo tanto, Bourdieu va a compartir mucho con la generación estructuralista y principalmente, digamos, la va como a rechazar, ya que el humanismo va a rechazar, por ejemplo, cosas como el humanismo existencialista, junto con su moralismo político,
y el postulado de que todo lo real es relacional. Todo eso lo va a rechazar. Él, digamos, se va a mantener crítico frente al estructuralismo y sus efectos reduccionistas. Centralmente, digamos, se distancia del estructuralismo y su interés por introducir la actividad de los agentes en el marco de una estructura. Digamos, a diferencia de los estructuralistas que conciben a los sujetos como epifenómenos, o sea, simples portadores de la estructura, Bourdieu concibe un juego entre coacciones estructurales y agentes que se orientan conscientemente en busca de fines. Es decir, para dar cuenta de esto, va a elaborar lo que vamos a mencionar después, que es la noción de hábitus. Es por eso que Bourdieu es considerado parte de la generación de los postestructuralistas. Ahora vamos a hablar de lo que es el capital según Bourdieu, que es, digamos, una serie de concepciones que son muy importantes para tener en cuenta para poder comprender un poco más luego lo que es espacio social y poder simbólico. Bourdieu procuró a través de sus trabajos superar la tradicional dicotomía de las ciencias sociales, es decir, objetivismo y subjetivismo. A través de una perspectiva dialéctica busca superar el análisis de las prácticas humanas. Para ello recupera los aportes de Marx, Durkheim, Weber y Goffman y genera una economía de las prácticas, es decir, un análisis de los intercambios en espacios específicos simbólicamente estructurados. Las lecturas de Marx y Weber condujeron a que Bourdieu pudiera, digamos, emplear una analogía con los intercambios económicos y a apropiarse del vocabulario de la economía para dar cuenta del espacio social. Así introduce la noción de capital. Va a decir, basta darse cuenta que al ser el capital una relación social, es decir, una energía social que ni existe ni produce efectos, sino que en el campo en el que se produce y reproduce, cada una de las propiedades agregadas a la clase recibe su valor y su eficacia de las leyes específicas de cada campo. Ahora bien, esa energía de la física social se presenta en diferentes clases: el económico, el cultural, el social y el simbólico, es decir, los tipos de capitales según este autor. El capital cultural o informacional es, digamos, un conjunto de disposiciones, calificaciones, capacidades incorporadas, títulos y bienes culturales, y se puede presentar objetivado, o sea, vuelto cosa, como bienes u objetos, o incorporado en un agente, es decir, que aparece como una competencia, digamos, o un saber hacer. Y también puede ser institucionalizado, es decir, objetivado en títulos que habilita a la acción. Luego está lo que es el capital social, que es, digamos, una suma de recursos actuales o potenciales correspondientes a un individuo o grupo, en virtud de que estos poseen una red duradera de relaciones, conocimientos y reconocimientos mutuos más o menos intencionalizados. Es decir, que la suma de los capitales y poderes, digamos, de semejante red, que semejante red, permite movilizar. O sea, básicamente son vínculos y relaciones que alguien posee en la medida que puede ponerlos en juego en una relación social. Recuerden que todo esto, digamos, Bourdieu leyó lo que mencionamos anteriormente de Weber, todo lo que es las relaciones sociales y eso. Y finalmente está lo que es el capital simbólico, que es el más nombrado, digamos, ya que tiene que ver con el reconocimiento, es el quantum de energía, digamos, que tienen los capitales que hacen que sean reconocidos como tal frente a otros agentes y puedan entrar en el sistema de conversión de capitales. Esto hace referencia a la forma en que revisten las distintas especies de capitales cuando son conocidos como legítimos. Toda diferencia es reconocida, aceptada como legítima, funciona como capital simbólico que proporciona un beneficio de distinción. Otra noción importante para tener en cuenta en el pensamiento de Bourdieu es la noción de luchas, que la va a recuperar de lo que es Marx y Weber, de sus pensamientos. Va a recuperar la idea de que lo social es un espacio de luchas. Son luchas por apropiación de capitales, por la imposición de puntos de vista o por el reconocimiento. Así, la determinación de las posiciones en el espacio social no es el resultado de una estructura objetiva, sino de las luchas por imponerse. Por lo tanto, va a proponer entender como poder simbólico al poder de constituir lo dado al enunciarlo, de actuar sobre el mundo, de producir un efecto en ausencia del contacto físico, sino dentro y mediante por una relación definida que da origen a la creencia en legitimidad de las palabras y de quienes las pronuncian. Y va a dar a entender como violencia simbólica
a aquella forma de violencia que se ejerce sobre un agente social con la, ausencia de este. Los agentes sociales son agentes conscientes que, aunque estén sometidos a determinismos, contribuyen a producir la eficacia de aquello que los determina, en la medida en que ellos estructuran lo que los determina precisamente, porque el efecto de dominación casi siempre surge durante los ajustes entre los determinantes y las categorías de percepción que los constituyen como tales. Bien, ahora vamos a hablar sobre, bien de lleno, el texto Espacio Social y Poder Simbólico de Bourdieu. Bien, en este texto Bourdieu va a comenzar hablando que él mismo se considera, ¿sí? O sea, considera que su postura es estructuralista y constructivista. Por estructuralismo o estructuralista va, a definir que es, que en el mundo social hay estructuras objetivas independientes de la conciencia y de la voluntad de sus agentes, y que son capaces de, que sus agentes son capaces de coercionar o orientar sus prácticas o sus representaciones. Y por constructivismo va, a entender que hay una génesis social de lo que él denomina como hábitos, que son esquemas de percepción, de pensamiento o de acción. Y por otra parte también, sería lo que es el hábitus, son esquemas de percepción, pensamiento y acción, que también se vinculan con estructuras y en particular otras cosas que él denominaría después, que son los campos o los grupos, o generalmente lo que él llama como clases sociales. Entonces, él, una vez que define su postura estructuralista y constructivista, va, a plantear que las ciencias sociales van a oscilar entre dos posturas que son la del objetivismo y la del subjetivismo. El objetivismo está vinculada con todo lo que plantea, Durkheim, que, es un poco más... se vincula con lo positivista, es decir, tratar a los hechos sociales como cosas, por ejemplo. Y la posición subjetivista está vinculada, fundamentada por el pensamiento de Schutz, que lo que va a plantear es que, las ciencias son una construcción de una construcción hecha por los actores de la misma escena. Este es el punto de vista subjetivista. Lo que va a decir Bourdieu es que, estas dos posturas se relacionan, se encuentran en lo que él denomina como una relación dialéctica, ya que prácticamente una postura determina a la otra. Por lo tanto, lo que va a decir es que las estructuras objetivas son, el fundamento de las representaciones subjetivas y que ambos crean lo que son las coacciones estructurales. Lo que va a decir también Bourdieu es que gracias a esta relación dialéctica se va a generar, una revolución estructuralista, ya que hay algo que estas dos posturas carecen, que es del pensamiento relacional, ya que eso es lo que va, a destacar y lo que va a fundamentar también Bourdieu, que es esto, el pensamiento relacional, que es identificar lo real no con sustancias, sino con relaciones. De ahí también se debe a que le relaciona todo, estructuralismo, constructivismo, subjetivismo y objetivismo. Va a hablar también entonces de que la realidad social es al mismo tiempo objetivada e interiorizada. Lo exterior pasa a ser internalizado, pero también hay que exteriorizar desde la internalización. Por eso es que no podemos, reducir el estudio solamente a un punto de vista objetivista o subjetivista, sino que es necesario precisamente involucrar los dos aspectos. Ahora es cuando vamos a hablar de lo que es la noción de hábitus, según Bourdieu. Es un sistema de disposiciones, es decir, de modos de percibir y apreciar, y como fruto de esta percepción y apreciación, a su vez son modos de disposición para la acción. O sea que el modo de ver es también un modo de apreciar. Modos de percibir y de actuar son adquiridos a lo largo de la vida en estas distintas prácticas sociales. Es un proceso de adquisición constante. Un hábitus es eso, un proceso de adquisición constante. Es un sistema de esquema de percepción y de apreciación como estructuras cognitivas y evaluativas que adquieren a los agentes, que adquieren a través de la experiencia en una posición social. Es algo que uno va adquiriendo, que uno se le va imponiendo, ¿sí? y lo empieza a incorporar de alguna manera en su vida, de ahí que viene de hábitus.
las estructuras en las que estamos inmersos, o sea, las prácticas sociales se hacen en carne en el hábitus, es decir, es básicamente eso, o sea, las prácticas sociales en las cuales estamos inmersos, las categorías, los esquemas de representación con los cuales se busca conocer la realidad social emergen de estructuras objetivas. Por eso, si el mundo nos parece obvio, es porque las disposiciones de los agentes, es decir, sus hábitos, son el producto de la interiorización de las estructuras del mundo. Por ejemplo, uno cuando estudia en la universidad, no es que adopta rápido el hábitus que conlleva, estudiar una carrera universitaria. Uno, lo va adquiriendo, lo va interiorizando de a poco hasta que llega un punto en que uno adquiere el nivel de estudio, el ritmo de lectura apropiado para poder estar en el ambiente del campo de la universidad. Por eso es que es una adquisición constante, no es algo que se compra ni que se ve de un día para el otro, es un proceso. Por eso va a decir que es un sistema de esquemas de percepción y apreciación. Los agentes se van a distribuir en el espacio social con posiciones definidas por dos elementos. Una es el volumen del capital acumulado por cada agente y otra es la composición de ese capital. Recuerden lo que hablamos al principio de capital, no capital en el sentido del dinero, sino en función de, puede ser simbólico, etc. El lugar de los agentes va a depender de cuánto capital tenga y de qué, especies esté compuesto. Las posiciones siempre son relativas. Aquellos quienes tengan magnitudes y composiciones de capital similar van a tener hábitos similares y van a estar más próximos en el espacio social. Para poder configurar mapas del espacio social, Bourdieu hace un relevo del consumo. De este modo, Bourdieu empieza a teorizar sobre la dinámica del espacio social, es decir, cómo operan los agentes en este espacio. Es decir, que según qué hábitos tengas y la cantidad de qué capital tengas, vos te vas a acercar más todavía a agentes del mismo espacio social. Ahí vemos cómo se va relacionando todo. Entonces, el espacio social se organiza en términos de lucha. Acuérdense que lo que dijimos al principio, que Bourdieu va a tomar todo esto de Marx y Weber. Puede estar, desagregado en dimensiones, o sea, el espacio social puede estar, en campos que se configuran según lo que está en juego y por eso son campos específicos. Las posiciones de los agentes en estos campos marcan cierta trayectoria y tendrán que ver con la apropiación y acumulación de los capitales del campo, es decir, aquellos capitales con los que se manejen en el campo donde se estén manejando. Se dan al mismo tiempo luchas políticas y luchas simbólicas, porque de lo que se trata es de adquirir capitales y de hacer reconocer por parte de los demás estos capitales adquiridos. Porque el reconocimiento, va a implicar que los demás tienen que ver, apreciar y tener una cierta disposición a actuar según lo que los determinados agentes proponen. O sea, existen pujas constantes por hacer ver el mundo de diferentes maneras. Porque el eje central de las luchas políticas y simbólicas es por la nominación, es decir, por reconocer una nominación legítima. Quien da el estatuto de legitimidad es el Estado, porque fija jurídicamente cómo se denominan determinadas cosas en el espacio social y esa forma de denominarlas actualiza poderes. El Estado para Bourdieu es quien tiene el monopolio de la nominación legítima. El Estado, esta noción del Estado es importante. La nominación implica acción. El uso del discurso es siempre un modo de hacer social, porque al hacer uso del lenguaje estamos haciendo existir un cierto estado del espacio social. Nominar es siempre hacer algo, y el Estado es el que ejerce siempre la violencia simbólica legítima, porque desplaza otras nominaciones. O sea, es una violencia simbólica porque no es reconocida como violencia por quien la sufre, ya que no la percibe como tal. También Bourdieu va a comenzar, nombrando una de sus obras que es La distinción, donde realiza una labor de investigación que es inseparable, teórica y empírica. Para hacer una teoría hay que partir de lo empírico, ya que a partir de esto se pueden elaborar métodos de observación y de formación de conceptos. Para Bourdieu hay que evitar transformar en propiedades necesarias e intrínsecas de los grupos las propiedades que les incumben en un momento concreto determinado, ya que éstas tendrán que ver con un estado y posición en el espacio social determinado. Lo que hace, es un análisis de relación entre posiciones sociales y las disposiciones o hábitos y la toma de posiciones.
va a hablar de lo que es la categoría de distinción, que es una cualidad determinada que diferencia un rasgo distintivo o una propiedad relacional que tan solo existe en y a través de la relación con otras propiedades. Esta idea fundamenta la noción de espacio, el cual es un conjunto de posiciones distintivas coexistentes, externas unas de las otras, definidas en relación unas de otras por esta exterioridad mutua y por las relaciones de proximidad, de vecindad o de alejamiento. Así podemos decir entonces que el espacio social es relacional, que las propiedades de los agentes dependen de su posición en el espacio y de su relación con otros agentes. Al ser un espacio relacional, las prácticas de los unos buscan diferenciarse de las de los otros. Los agentes se distribuyen en el espacio social en función del volumen del capital global que poseen y según el peso relativo de las distintas especies de capital. De esto resulta que los agentes tienen más cosas en común cuanto más próximos estén en ambas dimensiones y tanto menos cuantos más alejados. El espacio de las posiciones sociales se retraduce en un espacio de toma de posesión a través del espacio de las disposiciones o hábitus. A cada clase de posición corresponde una clase de hábitus, producido por los condicionamientos sociales, y mediante estos los agentes adquieren un conjunto de bienes y de propiedades, porque la posición en el espacio influye social, la posición en el espacio social, influye en el hábitus de los agentes y por ende en sus prácticas, gustos y consumos. El hábitus, por lo tanto, es el principio generador y unificador que retraduce las características intrínsecas y relacionales de una posición en un estilo de vida unitario. Es decir, que una de las funciones del hombre estriba en dar cuenta de la unidad de estilo que une las prácticas y los bienes de un agente singular o de una clase de agentes, porque los hábitus se diferencian los unos de los otros dependiendo de las posiciones de las que son producto, pero también son diferenciales, es decir, que se ponen en marcha principios de diferenciación y llevan a cabo estas distinciones. Sin generadores de prácticas distintas y distintivas, pero también son esquemas clasificatorios, es decir, principios de clasificación y principios de visión y división. Por lo tanto, elaborar un espacio social implica elaborar unas clases teóricas, lo más homogéneas posibles desde las perspectivas de sus dos determinantes mayores, es decir, las prácticas y las propiedades de los agentes. Este principio de clasificación es explicativo porque se ocupa de una de las propiedades determinantes que permiten distinguir y agrupar a los agentes más semejantes entre ellos. Pero Bourdieu va a plantear que esta clasificación puede llevar a percibir las clases teóricas, que no son ni más ni menos que agrupaciones ficticias que solo existen en la hoja del papel. El modelo de Bourdieu define unas distancias que son predictivas de encuentros de afinidades, simpatías o deseos. Las personas que se sitúan en la parte alta del espacio social tienen pocas posibilidades de casarse con personas que se sitúan en la parte por debajo, porque tienen, pocas posibilidades de encontrarse físicamente. Y si se encuentran, no se entenderán, no se gustarán, dice acá, ya que la proximidad en el espacio social predispone, en cambio, al acercamiento, debido a que comparten gustos, propiedades y disposiciones similares. Todo esto nos lleva a que estas últimas constituyen una clase en el sentido de Marx, es decir, un grupo movilizado en pos de objetivos comunes. Esto no significa que el acercamiento en el espacio social engendra automáticamente la unidad, sino que, define una clase probable. Pero la teoría marxista comete un error, ya que lleva a cabo un salto mortal de la existencia en la teoría a la existencia en la práctica, es decir, trató a las clases en el papel como clases reales. Marx construyó una noción teórica creyendo que era una noción real y le dio un marco empírico. Los grupos obreros movilizados dando origen a la noción del proletariado. En cambio, Bourdieu va a plantear una distinción de conceptos de clases. Va a hablar de clase en papel o teórica, es decir, en realidad que no hay clases como tales, sino que son creadas por el investigador según los hábitus. Es decir, los hombres no se dan cuenta de que pertenecen a ese grupo. Después, una clase real que solo se pasa a esta en el momento de la acción. Tan solo es clase realizada a costa de una labor política de movilización. Los individuos que comparten ciertas prácticas o disposiciones solo constituyen una clase cuando se movilizan en lucha por sus intereses. Lucha propiamente simbólica para imponer una visión del mundo social.
Y después está lo que es la clase probable, es decir, aquellos que se encuentran en el espacio social en proximidad, ya sea por prácticas, gustos o disposiciones. Las clases en realidad no existen, lo que existe es un espacio social, un espacio de diferencias en el que las clases existen en un modo virtual, no como algo dado en la realidad, sino como una construcción. Y bien, para ir terminando, vamos a hablar de algunos conceptos sueltos que están en algunas propiedades de los campos. En primera instancia, ¿qué es un campo? Los campos son espacios estructurados de posiciones cuyas propiedades dependen de su posición en dichos espacios y pueden analizarse en forma independiente de las características de sus ocupantes. Existen leyes generales de los campos, campos tan diferentes como el de la política, el de la filosofía o de la religión, tienen leyes de funcionamiento invariables. Cada vez que se estudia un nuevo campo se descubren propiedades específicas propias de un campo en particular, pero a la vez se contribuye al conocimiento de los mecanismos universales de estos campos. ¿Cómo se define un campo? Un campo puede definirse por aquello que está en juego por sus intereses. Para que un campo funcione es necesario que algo esté en juego y que dentro del mismo haya gente dispuesta a jugar, dotadas del hábitus de las leyes inmanentes al juego de lo que está en juego. ¿Qué es la estructura de un campo? La estructura de un campo es un estado de relación de fuerzas entre los agentes o las instituciones que intervienen en la lucha, o bien podría decirse la distribución del capital específico que ha sido acumulado durante luchas anteriores y que orienta las estrategias ulteriores. Hablar de capital específico significa que el capital vale en relación con un campo determinado, es decir, dentro de los límites de este campo y que solo puede convertir a otra especie de capital dentro de ciertas condiciones. ¿Qué es la lucha en los campos? La lucha en los campos se da porque aquellos que dentro de un estado determinado de las relaciones de fuerza monopolizan el capital específico, que es el fundamento del poder o de la autoridad específica característica del campo, y se inclinan hacia estrategias de conservación y defienden la ortodoxia. Mientras tanto, los que disponen de menos capital se inclinan a utilizar estrategias de subversión, las de la herejía. El terreno común de lucha se da porque toda la gente comprometida con un campo tiene una cantidad de intereses fundamentales comunes, es decir, todo aquello que está vinculado con la existencia misma del campo, de allí que surja una complicidad objetiva entre ellos. La lucha presupone un acuerdo entre antagonistas sobre aquellos por lo cual merece la pena luchar, porque los que participan en la lucha contribuyen a reproducir el juego, a contribuir y a producir la creencia en el valor de lo que está en juego. ¿Qué es un derecho de admisión? Los recién llegados, los que recién llegan a un campo tienen que pagar un derecho tienen que reconocer el valor del juego, tienen que conocer ciertos principios de cómo funciona la cosa dentro del campo. ¿Qué son las revoluciones dentro del campo? Son revoluciones parciales que efectúan continuadamente dentro de los campos y que no ponen tela de juicio los fundamentos mismos del juego. Por lo tanto, la subversión herética afirma ser un retorno a los orígenes, al espíritu, a la verdad del juego, en contra de la banalización y degradación de que ha sido objeto. El campo se encuentra protegido de una destrucción total y lo que lo protege es justamente la magnitud misma de la inversión, tanto en tiempo como esfuerzo que supone entrar en el juego, a través del reconocimiento práctico que se exige tácticamente a los recién llegados. Están presentes en cada acto del juego toda su historia y todo su pasado. La gente que está comprometida con la conservación del campo, su interés es conservar y conservarse conservando. ¿Qué es el efecto del campo? Existe un efecto de campo cuando ya no se puede comprender el valor, la creencia que se le otorga a algo sin conocer la historia de su campo de producción, como por ejemplo en una obra de arte, cuando no se la puede comprender sin comprender todo lo que la hace ser lo que es. ¿Cómo se tratan las transformaciones? Las transformaciones tienden a conservar el campo y nunca a destruirlo. No son búsquedas conscientes, sino un efecto automático de pertenencia al campo y el dominio de la historia del mismo. Hay una relación inconsciente entre un hábitus y un campo, que lleva a transformaciones sin intencionalidad del sujeto. Las estrategias son impuestas y pueden no estar orientadas hacia los fines subjetivos.
Eso es todo. Eso fue lo que es espacio social y poder simbólico de Bourdieu, y hasta acá llegó el repaso de contenidos. Espero que les haya servido. Recuerden que esto no agota la totalidad de los textos. Esta es la interpretación y la manera en la cual yo lo estudié, por lo tanto no es 100% segura. Así que les aconsejamos desde acá que lean los textos, que armen sus resúmenes, y si esto les sirve para comprender de alguna manera los textos, bienvenidos sean, pero es importante, digamos, que ustedes sepan cómo hacer su propio apunte. Desde ya, muchas gracias por su atención y bueno, nos veremos la próxima.